Buenas tardes, buenos días o buenas noches, dependiendo del lugar de la hispanosfera desde el que nos vean, y bienvenidos al canal de conferencias virtual de Héroes de Cavite. Si a ustedes les dicen aquella frase de Santiago y cierra España, seguro que les viene a la memoria aquel grito de acometida que en la batalla daban los españoles durante la Edad Media y la Edad Moderna. Pues ese grito tuvo su origen en una batalla, la batalla de Clavijo. Y estamos en el siglo IX, y en ella se enfrentaron las huestes de Ramiro I, rey de Asturias, y del Hermir, Abderramán II, y se van a encontrar precisamente en esta localidad riojana. Parece ser que las cosas no andaban excesivamente bien para los cristianos hasta que de repente el propio apóstol Santiago se apareció a lomos de un caballo blanco, oponiéndose a los sarracenos, lo que hizo que los cristianos acabaran ganando esta batalla. Pues precisamente este hecho es el epicentro de la novela que ha escrito nuestro invitado de hoy. Una novela que lleva por título El jinete de luz. Y se trata de una novela trepidante que reconstruye la España de aquella primera reconquista. En ella veremos las intrigas de la corte cordobesa, la sobriedad de la corte asturiana, pero también la magnificencia de los monumentos del Naranco y las luchas y juegos de poder de la España medieval. Todo enmarcado en los majestuosos paisajes de aquella España que estaba aún naciente. Estamos pues ante una novela de aventura histórica, pero sin dejar de ser también una novela de calado, una novela de profundidad psicológica. Quienes se adentren en sus páginas se acercarán y verán cómo pensaban, cómo sentían aquellas mujeres y aquellos hombres de frontera en un tiempo en el que todo estaban haciendo y en que la muerte les acompañaba a cada paso. Y, por supuesto, descubriremos el misterio de aquella batalla que forma parte fundamental de la mitología colectiva española, Clavijo, donde se apareció el apóstol Santiago. ¿Y quién es el autor de esta estupenda novela? Pues un amigo de Héroes de Cavite que estuvo hace poco, precisamente en nuestro encuentro de Cartagena, y que hoy nos visita de nuevo. Pocas presentaciones más son necesarias para dar la bienvenida a quien es escritor, periodista y, ojo, muy importante, valenciano como yo, José Javier Esparza. José Javier, buenas noches. Muy buenas noches, Rafa. Muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias. Y gracias también por la presentación de esta novela, El jinete de luz, que es la última, efectivamente, la última de momento, ¿verdad? Con ese tema que acabas de describir también, porque realmente la aparición de Santiago en Clavijo fue determinante para la mentalidad de los españoles durante siglos, ¿no? Luego, como es bien sabido, hubo fortísimas polémicas historiográficas en las que se llegó a la conclusión de que en realidad aquello no había ocurrido jamás. Y sin embargo, el hecho es que la arqueología lo que ha corroborado es que allí se combatió mucho, sin embargo. De tal forma que si antes del siglo XVIII todo el mundo pensaba que Clavijo existió, y si después del siglo XVIII todo el mundo pensaba que Clavijo nunca existió, después, hoy en el siglo XXI, lo que tenemos que pensar es que algo pasó allí, en efecto. Algo que seguramente no es lo que nos contó Jiménez de Rada en su crónica, ¿verdad? Porque es el primer testimonio escrito, digamos, de Clavijo, 400 años después de la batalla, imagínate. Algo que no fue eso, pero algo fue. Bueno, y este era un poco el desafío, ¿no? No sé si tú quieres decir algo más o vas a preguntar o yo puedo empezar a hablar, pero Bueno, yo también creo que si antes, empiezo a hablar de la novela puedo no parar en horas, porque ha sido un... ese ha sido mi temor porque has empezado a hablar y yo quería antes de hablar hacer algo importante y es agradecerte el esfuerzo que has hecho esta noche para estar con nosotros. Estás en Barcelona, acabas de venir de otra charla, Sí, señor. eso que vemos detrás de ti es la habitación de un hotel, o sea que es de Exactamente. agradecer pues todo tu esfuerzo, sin duda. Y bueno, ya dicho esto, gracias y hacerte la única pregunta que te voy a hacer en toda la noche y es ¿por qué era necesaria esta novela sobre la batalla de Clavijo y sobre todo, por qué es el regalo ideal para estas Navidades? Esta segunda parte me parece particularmente oportuna, efectivamente. Vamos a ver. Esto en realidad, ya que tenemos tiempo, vamos a contarlo todo, ¿no? Mm. Hasta el año 2006, 2007, una cosa así, yo había escrito fundamentalmente de filosofía, de pensamiento, de política. Viendo cómo estaba desviándose enormemente
la identidad nacional española, lo que se enseñaba en los colegios, etcétera, en una conversación enteramente fortuita con una viejísima compañera, o viejísimo yo, ella no, ella siempre es joven, de ABC en su día, que era Cristina López Lichting, que compartía esta preocupación, decidimos empezar en COPE un programa que se llamó La Gesta Española, que iba a emitirse todas las semanas y se emitió durante un par de años o tres en su programa de la tarde. Aquello funcionó, me dieron en COPE un programa nocturno, La Estrella Polar. Dentro de La Estrella Polar incorporamos una sección que era la historia de la Reconquista. Aquello funcionó de una forma completamente inesperada. A la gente le encantaba escuchar la historia de la Reconquista. Aquello se tradujo al final en varios libros. Una historia completa de la Reconquista que publiqué, La Gran Aventura del Reino de Asturias, en Moros y Cristianos y Santiago y Cierra España, precisamente, que son libros de historia, es decir, los hechos, contado para que lo entienda todo el mundo, para que lo entienda hasta yo, ¿verdad? Pero historia. Lo que pasa, Yo, si me permites un paréntesis breve, recomiendo a todo el mundo escuchar La Gesta Española. Yo no he escuchado todos los podcasts está dos en veces, inbox, efectivamente, entera, sí. está en iVoox. Y recomiendo también la historia de la Reconquista que escribiste, especialmente la gran aventura del Reino de Asturias. Pocas veces he sentido yo tanto orgullo como conociendo esta historia absolutamente desconocida de cómo esa España primigenia se empezó a labrar, cómo se expandió por el norte de Castilla, y lo descubrí gracias a este libro, precisamente, La gran aventura del Reino de Asturias. Claro, y precisamente lo que pasó entonces tiene mucho que ver con esto que tú acabas de contar. Cuando empiezas a profundizar en lo que fue aquello, empiezan a saltarte historias personales, historias concretas, historias de gente de carne y hueso absolutamente alucinantes, completamente Alucinante. alucinantes. O sea, es pura épica. Los primeros colonos que cruzan los montes de Bato y Muniadona con su familia y toman tierras en el Valle de Mena sin más protección que ellos mismos. O sea, una cosa la reconstrucción, construcción en realidad de Oviedo por Alfonso II el Casto, la gran polémica entre dos oscuros monjes de Liébana, Beato y Eterio, contra el arzobispo de Toledo, nada menos, sobre la cuestión la divinidad de Jesús, que realmente es una revolución en la Europa de su tiempo, que termina yendo hasta Carlomagno, nada menos, ¿verdad?, para que resuelva un montón de historias concretas que según las ibas viendo, decía, bueno, esto hay que contarlo aparte. Esto hay que contarlo aparte porque, y además hay que contarlo, claro, tenemos muy poco material de la época. El material escrito se limita a las crónicas de Alfonso III y a lo que en estas coincide con las crónicas árabes, que es bastante, ¿eh? Entonces, hay que reconstruir. No puedes seguir echando mano de la historia. Haría falta el talento de un Sánchez Albornoz, que trabajó muchísimo, ¿verdad?, ese terreno para hacerlo, pero sí puedes novelar. Porque hoy, felizmente, tanto la climatología como la genética, por supuesto la arqueología en general, la poliorcética, te ha permitido reconstruir cosas que hace 50, 60, 70 años no podías. De tal forma que ahora hay un montón de material que puedes utilizar, que sabes que realmente fue así y que puedes incorporar a la narración de cómo era aquel. A partir de ahí empezó entonces una serie que ya no era historia, era novela histórica. En fin, yo siempre procuro darle el mayor rigor posible, hasta el punto de que me acompañe una nota historiográfica al final de los libros para explicarle al lector lo que es verdad y lo que es inventado, ¿no? Pero bueno, una serie de novelas históricas sobre aquel momento concreto del Reino de Asturias, finales del siglo VIII, principios del siglo IX. Empecé con El Camino del Jabalí Blanco, que es la historia de los primeros colonos en lo que luego sería Castilla, lo que ya empezó a llamarse Castilla. El nombre de Castilla aparece por primera vez documentado en torno al año 800 y justamente de aquella gente que estaba allí, ¿verdad? Luego, el Reino del Norte, que fue un momento determinante, que es la subida al trono de Ramiro I, fue determinante porque estuvo en un triste de perderlo, con una guerra civil, nada más llegar él, entre los grandes señores acostumbrados a lo que era la monarquía como había sido hasta ahora, es decir, una institución electiva que dependía de los grandes nobles, para pasar a ser otra cosa. Ramiro es el primero que consigue que su hijo herede el trono, que será Ordoño. Esta novela fue El Reino del Norte. Después un episodio enteramente fascinante, verídico también, que es la primera invasión vikinga a las costas españolas, que esto fue lo que narré en Los Demonios del Mar. Y cerrando el ciclo, esta última, El Jinete de Luz, donde ya muere Ramiro, y que narra otro episodio determinante de ese reinado
que fueron en realidad 8 años, pero que está absolutamente lleno de cosas, ¿verdad? Donde aparece Clavijo, la batalla de Clavijo. Claro, el problema de la batalla de Clavijo, que es preciosa, la narración, es que en rigor el relato no es verdad. Y aquí es donde se plantea un problema, porque yo hasta entonces, hasta ese momento, había estado contando siempre hechos verídicos novelados. Imagínate que tienes un puzzle y tienes unas cuantas piezas que sabes que son reales. Entonces, se trata de recomponer el cuadro de tal forma que los que tú añades parezcan también, sean también verosímiles, ¿no? Bueno, ahora era al revés, porque lo que tenía para componer el cuadro era primero unas piezas que sabemos que no son verdad. Entonces se trataba de componer el cuadro de tal manera, ¿verdad?, que todo lo demás sí fuera cierto, Ujú. para así poder entender cómo habría sido posible una batalla como la de Clavijo. Bueno, ¿y por qué este ejercicio? La batalla de Clavijo ha jugado un papel esencial, Santiago en realidad, ha jugado un papel esencial en el imaginario de los españoles desde muy temprano, antes incluso de la aparición del sepulcro. Y esta es una historia muy interesante. La idea de que Santiago predica en España, Santiago Apóstol, es una idea que aparece por lo menos, como documento histórico que tengamos, acreditado con Beda el Venerable. Y estamos hablando de al menos 150 años antes de la aparición del sepulcro. Es decir, que la cosa ya venía de lejos. El himno a Santiago o de Beto de Liébana es anterior a la aparición del sepulcro. Quiero decir con esto que Santiago era una cosa muy importante para la cristiandad española de la época. En aquel momento, decir cristiandad era decir desafío existencial, porque justamente lo que estaba en peligro era eso. La idea de la España perdida que aparece en la crónica mozárabe del 754, que escribió algún oscuro monje, quizá en Toledo, quizá en Córdoba, no se refería evidentemente al Estado-Nación, porque en el siglo VIII no había Estado-Nación. A lo que se refería era una idea de comunidad, de identidad, a la que tú perteneces, que es la cristiandad, la España cristiana, que se ha perdido. Si se ha perdido la cristiandad, se ha perdido todo. Entonces, recordar que Santiago está ahí es literalmente una tabla de salvación. Cuando aparece el sepulcro a principios del 9, reinando Alfonso II el Casto, es una conmoción formidable y por el mismo motivo la construcción de la leyenda de Santiago Apóstol, Santiago en la batalla de Clavijo, Santiago Matamoros, encaja perfectamente con esta mentalidad. El problema es que la única fuente escrita que tenemos sobre esta aparición de Santiago en esta batalla es de principios del siglo XIII, 1240 aproximadamente, que es la crónica de Jiménez de Rada, arzobispo de Toledo. Hay que suponer que Jiménez de Rada no se la inventó, la tomó de otros lugares, ¿no? Pero en todo caso, solo ahí aparece. Y claro, lo que Jiménez de Rada te cuenta es lo siguiente. En mayo del año 845, el emir Abderramán impone a los cristianos un brutal tributo que consiste en, además de grano, sal, todas esas cosas, entregarle 100 doncellas, 50, 100 vírgenes cristianas, 50 de cuna y 50 del pueblo, las de cuna para el harén del emir, las del pueblo pues, para casarlas con sus oficiales. Este tributo vendría de tiempos del rey Mauregato, rey asturiano anterior. Ujú. El rey Ramiro se rebela, marcha a la batalla. Efectivamente, la batalla se libra en Clavijo. Atentos, estamos hablando del reino de Asturias de la época. Clavijo es, o sea, el extrarradio absoluto del reino de Asturias de la época, ¿verdad? Ahí en La Rioja, en un sitio muy bonito, pero bueno, lejísimos, ¿verdad? Va perdiendo, y por la noche se le aparece en sueños el apóstol Santiago y le dice que confíe en él, que al día siguiente con la ayuda de Dios vencerá. Y efectivamente en la batalla al día siguiente aparece Santiago y decide la batalla. A partir de entonces desaparece para siempre el tributo de las 100 doncellas y Ramiro, en agradecimiento, instituye el voto de Santiago, que sigue todavía hoy. Cuando vemos el día de Santiago en Galicia y Botafumeiro andando por la catedral, eso es el voto de Santiago. El voto de Santiago se eliminó, si no recuerdo mal, en tiempos del 1812, puede ser. Bueno, Franco lo restauró, pero solo con el significado ritual, ¿verdad?, festivo que tiene en la actualidad, pero en su día era un voto
tal cual. Es decir, el voto de Santiago consistía en que el rey decidió que, puesto que Santiago había aparecido jinete en la batalla, había que darle de cada expedición que se hiciera contra los moros y de cada conquista, etcétera, la parte correspondiente del botín que le correspondía como soldado de caballería. Y el voto consistía precisamente en todos los años llevar al arzobispo de Santiago ese botín, ese voto. El problema de la narración de Jiménez de Rada es el siguiente. Uno, solo lo cuenta él. Antes no lo había contado nadie más. Una crónica inmediatamente anterior, que es la de Lucas de Tuy, el tudense, inmediatamente anterior, son 10 años, eran contemporáneos, no dice ni palabra. Sí habla del tributo de las 100 doncellas, lo remite al rey Aurelio, previo a Mauregato, pero de Clavijo no cuenta nada. Las crónicas asturianas más antiguas que tenemos, que son las de Alfonso III, que no ahorran detalles sobre batallas, incluso sobre batallas que se pierden, y no dice ni palabra tampoco. Las crónicas musulmanas, que con mucha frecuencia acompañan y además son coincidentes muchas veces con las cristianas, tampoco dicen ni palabra. Por otra parte, quien le mira a Abderramán en aquel momento, mayo del 845, metiera las narices nada menos que en La Rioja, que era un territorio controlado por la familia Banu Qasi, que eran los viejos casios que se habían convertido al Islam para controlar el territorio y lo controlaban, ¿verdad? Y lo controlaban hasta el punto de que allí no entraba nadie. Pues efectivamente es un poco incongruente. Por otra parte, en el 845 Ramiro acaba de llegar al trono y no consta en ninguna parte ninguna aceifa, ningún ataque musulmán en ese momento contra el reino cristiano del norte. Bueno, juntando unas cosas con otras, finalmente a finales del 18, ¿verdad? Los eruditos, y en particular un jesuita llamado Mayans, llega a la conclusión de que Clavijo es un invento, es una invención. El clavijo no existió nunca. Lo cual, desde el punto de vista historiográfico, para la historia nacional española es un golpe, porque durante 500 años clavijo había sido una absoluta certidumbre y aparece en todos los textos posteriores, ¿no? Bueno, la cuestión es que sigue avanzando la investigación, empieza a investigar también la arqueología, empiezan también los investigadores a cruzar datos y referencias y encuentras con que, hombre, clavijo, en mayo del 45, pues igual no. Pero Albelda sí, y Albelda está a 4 kilómetros, ¿eh? Un poquito más hacia el Ebro, es la misma, un poquito hacia el norte, pero es la misma comarca. Y mucho, porque ha aparecido muchísimo resto arqueológico de batalla y además de esta sí que hay además constancia documental. Y justo un poquito más tarde de esta fecha y en tiempos de Ordoño, hijo de Ramiro. Y por otra parte, lo de las 100 doncellas, bueno, sí, solo aparece ahí, pero hemos visto al Estado Islámico en Siria, Irak hacerlo, ¿eh? Es decir, forma parte, digamos, del rito habitual de los vencedores o los vencidos y mucho más en el entorno musulmán, o sea, es perfectamente verosímil también. Y el voto de Santiago está, con lo cual, a lo mejor la historia de Clavijo que cuenta Jiménez de Rada, que él seguramente recogería de otras partes, no es exactamente lo que ocurrió. Pero que se combatió en la zona de Clavijo, Albelda, absolutamente cierto. Que uno de los modos de dominación del enemigo musulmán en la época era la exigencia de mujeres, absolutamente cierto. Todos sabemos además, numerosas madres y esposas de emires y califas eran vasconas. Es una cosa bien conocida. Así que eh, igual no era un pato, pero andaba como un pato, cantaba como un pato, volaba como un pato. Allí algo pasó. Allí algo pasó, que es lo que hace que, andando el tiempo, esta historia se convierta en un corpus narrativo que es el que llega a Jiménez de Rada. Y un corpus narrativo, además, que no se limita solo a la batalla, sino que por el camino va incorporando más cosas. Por ejemplo, la aparición de los dos únicos señoríos diviseros que hay supervivientes, que son Valdeosera y Tejada, justo en la zona de Cameros, como recompensa por haber combatido en la batalla de Clavijo. Tiene dos familias que desde tiempos inmemoriales controlan todavía hoy la zona de Cameros, que es una zona preciosa de La Rioja. Está llena de apellidos Tejada por todas partes, ¿verdad? Que se les reconoce el señorío sobre esas tierras
por su participación. Sancho Fernández, que luego será Sancho Fernández de Tejada. En fin, un montón de tradiciones concomitantes que se van uniendo a este tronco y terminan dibujándote un relato absolutamente precioso, muy bonito. Entonces, a mí lo que se me planteaba era, bueno, hay que acabar el ciclo Ramiro, en la cuarta novela, tiene que aparecer Clavijo, no se puede contar el reinado de Ramiro sin Clavijo y lo que significó, ¿cómo lo cuento? Porque todo lo demás tiene que ser verdad, todo lo que incorpores tiene que ser verdad. Es decir, cuando cuentas cómo era la corte de Ramiro, tiene que ser verdad. Cuando cuentas qué es lo que estaba construyendo en el Monte Naranco, en Oviedo, que si nuestros amigos no lo conocen tienen que ir a verlo, porque es una preciosidad, y lo que estaba pensado era todavía más maravilloso, ¿verdad? Eso hay que contarlo, era verdad. Lo que podía tener en la cabeza en aquel momento Paterna, la esposa del rey. Esto es muy interesante. La situación que se plantea en Clavijo es, llega un ejército a la frontera y te pide chicas, mujeres de la frontera. En aquel momento la reina era una mujer de la frontera, que era Paterna, con la que se había casado Ramiro nada más llegar al trono, no porque necesitara hijos, que ya tenía de un matrimonio anterior, había muerto su esposa, ¿no? Sino para amarrar el lado castellano de aquel reino desperdiado que era el reino de Asturias, ¿no? De tal forma que la noticia de llega el moro y pide doncellas de la frontera, llega a un trono donde la reina es una doncella de la frontera. ¿Qué tendría en la cabeza? ¿Qué le pasaría? Personajes formidables de esta época, como el primer conde de Castilla, conde, no como título hereditario aún, que es Rodrigo, al que la tradición vincula familiarmente con Paterna, seguramente como hermano. Personajes no menos formidables como Gatón del Bierzo, al que según, por cierto, las fuentes árabes, que en esto son más precisas, hacen hijo del rey Ramiro, que es el que está repoblando el Bierzo. Pasará, de hecho, a la historia con este sobrenombre, Gatón del Bierzo, que evidentemente también tuvo que estar allí. El hijo del rey, Ordoño, imagínate la atmósfera política, es que iba a ser la primera vez que un rey iba a poder dejar la corona a su hijo. Ninguno antes lo había conseguido desde los tiempos, bueno, de Pelayo a Fabila y lo mató un oso y luego todo calamidades. Ordoño lo mandan a Galicia como gobernador porque era el lugar donde estaba la gente más levantisca. O sea, el reino de Asturias, hoy Asturias es una maravilla. Galicia, Asturias, Cantabria, son sitios maravillosos. Pero tenemos que imaginárnoslos hace 1200 años sin carreteras, sin calefacciones, sin luz eléctrica y sin comunicaciones. Es un sitio donde era muy complicado vivir, menos en la gran tierra llana gallega, llegando al mar, de tal forma que dentro del conjunto del reino de Asturias, justamente los señoríos gallegos eran los más poderosos y por tanto los que, conforme al criterio político de la época, con más facilidad podían acumular riqueza, acumular tropas y por tanto desafiar a la corona y plantear una situación de aquí todos somos fieles súbditos del rey que nosotros elijamos. Bueno, Ramiro no. Ramiro lo cambia todo para dar la corona a un hijo suyo, Ordoño, al que manda de gobernador en Galicia y que según la tradición de Clavijo tiene que convencer a los señores gallegos de ir a combatir a la otra punta del reino, a la Extremadura, como se llama entonces la frontera, la Extremadura oriental, ¿verdad? En tierra Barucasi, donde a ellos no se les había perdido nada. Y van, según la tradición, van, y de hecho, según la tradición del solar de la tierra de Cameros, son 13 señores gallegos, después de aquella batalla de Clavijo, los que, junto a Sancho Fernández, empiezan a colonizar toda la tierra de Cameros y a obtener tierras allí. Pero bueno, esto por lo que concierne solo al tronco de Clavijo, porque en este mismo momento, según no la tradición, sino las crónicas, lo que está pasando en el reino de Asturias es que hay una ola de brujería descomunal. Nadie sabe exactamente qué es lo que está pasando, porque las crónicas son muy escuetas. Lo que sabemos es que hay una ola de terror, de superstición, de brujos que Ramiro tiene que castigar. Y esto hay que meterlo en el relato. Pero no solo eso. En ese mismo momento, en Córdoba, el gran poder de su tiempo, hay un monarca que es un gran soberano, es un tío muy inteligente, muy astuto, buen estadista, prudente, que es Abderramán II,
al que por cierto le encaja muy poco eso de ir a pedir doncellas a la frontera, así entre nosotros, y mal que le pesa a Jiménez de Rada. Bueno, que está tratando de mantener su trono, porque este ya se sentaba en trono, enormemente frágil entre las disputas interminables de los señores locales de Al-Ándalus, que Al-Ándalus no era un estado organizado. Al-Ándalus eran aquí tujibíes, aquí bereberes, allá sirios, era eso, ¿no? Eh, un emir que tenía una concubina cristiana, conversa al Islam, Tarub, que quiere decir hechizo, de la que estaba perdidamente enamorado. Y que además de Tarub tenía en su corte un eunuco, también nació cristiano, se convirtió después de la revuelta del Arrabal de Córdoba, lo emascularon, consiguió sobrevivir a la operación que era brutal y ascendió como eunuco en la corte, Nasr Abulfat, que es un intrigante terrorífico. Y Tarub y Nasr Abulfat van a conspirar para envenenar al emir. Y esto no lo pongo yo en la novela. Bueno, yo lo pongo, pero esto es historia recogida. Yo lo introduzco también dentro del conjunto de la novela porque todo eso estaba pasando al mismo tiempo. Pero hay más, hay más, porque en aquel momento, y esto también es historia, no es leyenda, eh, eh, están viajando al norte, no sabemos exactamente, reino de los francos, reino de Pamplona, tres personajes que son absolutamente cruciales para la historia de la cristiandad española, que son el abad de Santa Clara de Córdoba, Esperaindeo es el nombre que se pone, ¿no? Que en ese momento ha escrito una apologética contra Mahoma, que está dando la vuelta a toda la cristiandad, que está leyendo todo el mundo, es un monje de Córdoba. Pero hay que tener en cuenta que en aquel momento más del 80% de la población de Al-Ándalus, no digo de la península, digo de Al-Ándalus concretamente, más del 80% eran cristianos, eran mozárabes. O sea, mozárabe es el cristiano que está bajo poder musulmán. Bueno, Esperaindeo, digo, y dos de sus discípulos, Eulogio y Paulo Álvaro, tienen que salir por piernas, porque la cosa se está poniendo complicada allí con los doctores islámicos de la ley, los alfaquíes, y marchan al norte. Y es un viaje que se sabe que ocurrió, que tenemos registrado, que se marcharon, estuvieron en monasterios de Aragón, en monasterios de Navarra, en monasterios del sur de Francia. Incluso parece que Eulogio robó algún libro allí. Bueno, este Eulogio es el que unos pocos años después va a encabezar el movimiento de los mártires de Córdoba. Cuando se recrudece la presión de los alfaquíes, de los, hoy diríamos salafistas, de hecho lo son, puesto que se remiten a un salaf, que es Malik, maliquíes, ¿no? Son los que deciden, me da todo igual, yo salgo a morir mártir. Yo voy a declarar mi fe aunque me cueste la muerte. Y efectivamente lo matan el elogio. También estos aparecen en la novela, porque tienen que aparecer. Tienen que aparecer, entre otras cosas, porque la historia de Clavijo no se puede contar sin el otro reino cristiano que estaba allí pegado. Y de la tradición no cuenta nada, que es Pamplona. Aún no se llamaba Navarra, Pamplona. Claro, pero no tiene mucho sentido pensar en una batalla del reino de Asturias contra los musulmanes en La Rioja y que el reino que está justo detrás de los montes, que es Pamplona, no tenga nada que decir. ¿Y quién estaba en Pamplona entonces? Pues Íñigo Arista, el gran fundador de la dinastía, pero que a estas alturas ya era un viejo paralítico. Había tenido una enfermedad que nadie sabe muy bien en qué consistió, pero se quedó prácticamente paralizado. Y su hijo, García Íñiguez. Claro, García Íñiguez es el primero que va a empezar a abrir en el territorio de Navarra el camino de Santiago. Es que es precioso, es que todo encaja. Entonces van encajando todas las piezas, el viaje de Eulogio al norte, los caminos que abre García Íñiguez, la presencia de los Banucasi forzados a una relación complicadísima con Córdoba, la ambición del hijo del emir, Abderramán, mientras a su padre lo intentan matar por otra parte en intrigas cortesanas, y la propia situación de un reino que se siente elegido por el dedo de Dios, como es el reino de Asturias, para que efectivamente, a lo mejor no Clavijo, pero otra cosa idéntica fuera exactamente posible. Bueno, este es un poco el panorama que yo he tratado de reconstruir en el Jinete de Luz. No sabéis cuánto os agradeceré que me interrumpáis, porque a mí me meten una moneda en la espalda y puedo estar hablando horas, y más de esta novela, que realmente a mí, cuando descubrí el mundo de los colonos, que aquí también aparecen, por supuesto, en El Caballero del Jabalí Blanco me fascinó. O sea, estamos acostumbrados todos, pues por la presión brutal del cine norteamericano, a imaginarte al colono, pues una familia, el sombrerico, la carreta con la lona, ¿verdad? Bueno, pues
Vale, imaginaos eso, solo que en lugar de tener enfrente pieles rojas primitivos, tenéis enfrente al Emirato de Córdoba con sus ejércitos. Y con eso enfrente tenéis los santos pelendengues de cruzar las montañas, llegar a una tierra y decir, esta tierra es mía porque un día fue tierra del Cruz y la voy a defender. ¿Con qué? La defiendo yo. ¿Y por qué? Porque yo lo valgo, porque allí no había nada más, no había ejércitos para defenderlos, eran ellos. Ni siquiera había monjes que ganaron inmediatamente después, para construir iglesias. Eran ellos también. Levato y Muniadona, los primeros colonos del Valle de Mena, documentados, año 790-95, tienen dos hijos que son clérigos los dos, Vítulo y Hervigio. Y ahora vas al Valle de Mena y allá hay una gente maravillosa que ha tenido la idea, deliciosa por completo, de reconstruir la iglesia tal y como pudo ser la iglesia a la que Levato y Muniadora, cuando se sienten viejos, se retiran a morir y van a morir allí. Y es al lado de esa iglesia, en una donación, donde por primera vez se escribe el nombre de Castilla, en estas tierras de las Bardulias, que ahora llamamos Castilla, como dice el documento aquel que firma el abad Vítulo, hijo de Levato y Muniadona. Bueno, ese mundo del colono, eh, eh, toda esa atmósfera extremadamente épica del Reino de Asturias en aquel momento me parece absolutamente motivadora. Para mí es descubrir aquello, tratar de meterte en la cabeza de aquella gente, lo más posible. Porque yo soy de los que va a los sitios a patearlos, y al fin, al clavijo me lo anda para arriba y para abajo 10 veces. Es un ejercicio absolutamente delicioso. Y luego tienes que escribirlo. Pero lo has gozado infinito mientras te lo documentabas y luego cuando lo escribes, por supuesto, también. Mira, hay una historia, o sea, esta no aparece en este libro, aparece en el anterior, en Los demonios del mar. Una historia real, que consta porque es un privilegio que otorga Alfonso II el Casto, un señor que se llama Purello, en León, en lo que hoy es León. Por ello es un tipo que está haciendo presuras, que se llamaba. Presuras es lo que hicieron Levato y Muniadona. O sea, llegan a un sitio donde no había nadie, bueno, había patrullas bereberes cazando esclavos, pero bueno, con un par. Llegas allí y dices, esto es mío, bien. Eh, y efectivamente está haciendo presuras en la zona de Valdoré, que es una parte muy bonita del norte de León, y llegan los bereberes y le secuestran al hijo para llevárselo esclavo. Porque aquella zona no estaba ocupada militar y políticamente por Córdoba, pero lo que tenía era patrullas de gente que vivía fundamentalmente de coger esclavos y venderlos en Córdoba o en Segovia, que había un mercado también. Y Purello los ve, y Purello se sube al caballo, y Purello los persigue, y Purello mata a los secuestradores y rescata al hijo. Y precisamente en recompensa por semejante hombrada, con perdón del ministro de Igualdad, le reconoce el rey el derecho a hacer todas las presuras que quiera en Valdoré. Es que estas historias son reales. O sea, es que le pasó a gente que tenía nuestra cara, claro, y nuestra pinta, porque no hemos cambiado gran cosa en todo este tiempo. Gente a la que debemos, por otra parte, la lengua que hablamos, ciertamente evolucionada, ¿verdad? O involucionada a veces, el todo, nuestro No, no, linaje, ¿no? Claro, Javier, yo tengo que decir que comparto tu fascinación por el mundo de los colonos y es que cuando lo conoces te explica todo lo que pasó después. O sea, te explicas cómo los españoles acabaron luchando en el Maluco. O sea, explica toda la expansión española después, el espíritu de aquellas personas, el vivir al límite ya vivían al límite aquellos colonos. No saber si mañana seguirían vivos y seguir allí. exactamente. Y además en unas circunstancias, desde el punto de vista eh, material, que aquí también hay que meter esto, y esto felizmente también la historia nos ha enseñado. Eh, eh, Perdón un instante. Mm. eh, Terroríficas. Vamos a ver, el arado de doble vertedera se inventa un siglo XI. Sí, bueno, siglo XI, sí, 10-11. Hasta entonces, el arado es el romano. Esto significa que en una tierra incluso muy fértil, como un año pierdas la cosecha, estás muerto. Porque tienes que plantar un año, al siguiente hay que dejar de casar la tierra, porque hiende muy poco a la tierra, un arado todavía romano. Se están jugando la vida todos los días.
Ya no solo lo habitual del campo, que los que nos hemos criado en el mundo rural lo conocemos, de que como granice estoy perdido y tal. Bueno, perdidos estaban aquellos de verdad, porque se morían, que se quedaban sin nada. Esa gente está en lugares, además, que no son particularmente aptos. Hay que recordar que los musulmanes se quedan con las grandes vegas, pactan con los poderes locales y cuando no pactan los aniquilan, ¿verdad? En la vega del Guadalquivir, en la Guadiana, el Tajo, por supuesto toda la zona mediterránea. Más allá del Duero es todo muy complicado. Y desde el punto de vista de la rentabilidad económica no les compensa el esfuerzo de mantener allí tropas. Esto nos salva, ¿no? En aquel momento. Pero luego cuando nosotros bajamos, y digo nosotros porque son efectivamente la primera España tal y como hoy la conocemos, significa que la tierra que tienes da de sí lo que da y no da mucho más. También eso, por cierto, explica que los colonos en la frontera tuvieran tales libertades, porque realmente para la corona tener una gente que se iba a ir allí era un alivio. O sea, de repente te aparece un colchón de gente del común, sí, levantisca, jodida, con la mala leche esa del español que todos conocemos tanto, ¿verdad? Y que hoy parece tan perdida. Bueno, y que van a exigir sus fueros, pero que te están garantizando un cordón defensivo, porque además es de lo que comen. Y con mucha dificultad. Solo más tarde van a aparecer luego, claro, los gigantescos mares de cereal de Castilla, de la tierra de Campos, que significan para el reino cristiano del norte la supervivencia asegurada, porque tienes cereal y cereal y cereal sin parar para todo el mundo. Y de hecho vamos a ver en la tierra de Campos durante siglos peleas entre las diferentes casas, ¿verdad?, para controlar toda esa región. Están en condiciones muy complicadas y a pesar de todo, y a pesar de las aceifas musulmanas, aceifas como se llaman las expediciones de saqueo, de rapiña, ¿verdad? A pesar de todo eso, ellos insisten y cuando lo desmantelan, vuelven. Y es realmente impresionante porque hay una historia un poco más tardía que a mí me dejó muy impresionado. Dentro de estas montón de historias humanas que te van apareciendo en este momento de la Reconquista, esta es un poquito más tarde, siglo XII probablemente, quizás X más bien. Los caballeros de Torredonguisando. Pero nadie sabe dónde está Torredonguisando. Lo que se sabe es que en algún lugar al norte de la Sierra del Guadarrama llegaron unos colonos y montaron una aldea a ver lo que de allí salía. Y con nuestros colonos llegó un caballero villano, como se les llamaba, es decir, en realidad era un campesino, pero que tenía caballo, lanza y tal, y por tanto tenía tratamiento de guerrero, que se llamaba Guisando, Don Guisando. Y hicieron una torre, una pequeña torre para defenderse. Y en una de estas llama el rey, ahí afonsado, como se decía, llama el rey a ir a la guerra, y van guisando, y 4 o 5 chavales allí con lanza y caballo, que es lo que habría. Y no volvieron jamás, murieron en la batalla todos. Y para siempre desapareció Torredonguisando. No sabemos dónde estuvo ese pueblo, sabemos que existió. Es un pueblo, no diré fantasma, es un pueblo que se ha convertido en alma. No lo tenemos materialmente. Sabemos que hubo una torre, sabemos que hubo un guisando, sabemos que hubo unos caballeros que perecieron defendiendo la construcción de una tierra nueva para ellos y para los suyos. Es impresionante. Pues es impresionante, Javier. Y además es tan interesante que nos están llegando ya preguntas, lo cual me parece maravilloso porque lo podamos a poder hacer mucho más dinámico. Le voy a dar la palabra a Gabo, que creo que es el primero que ha levantado la mano. Y si no es así, Matías, discúlpame. Vamos a dar la palabra a Gabo. Abre el micrófono, por favor, Gabo, y haz tu pregunta. Eh, Quisiera hacer dos preguntas. Se ve que es muy complicado porque el calendario que está antes de... No es el calendario germánico, no es el calendario normal que tenemos nosotros. ¿Cómo le hizo para poder ver las fechas cuando pasan muchas cosas en muy poco tiempo? Claro. Bueno, eso es bastante, en realidad es más sencillo de lo que parece, porque en España en aquel momento y hasta el siglo XV bien entrado, el tiempo se contaba con un calendario diferente al del resto de la cristiandad. Es decir, tú ves en los documentos medievales, por ejemplo, franceses, A.D. es Anno Domini, año del Señor. En España no, en España era hispánica. Son 20, oye, me falla la memoria, no sé si son 24 o 27 años antes. ¿Por qué? No lo sabe nadie en realidad. Parece que tiene que ver con el censo de Augusto, quizá. En fin, por algún motivo, en España todos contábamos el tiempo con, por ejemplo, 24, 25, 26 años más que el resto de la cristiandad. El resto son traslaciones de fechas.
la fecha que se da canónica, en fin, el texto de Jiménez de Rada para Clavijo de 845 era cristiana, o sea, Anno Domini, ¿verdad? A mí me parece poco probable, sobre todo por lo que estaba pasando alrededor. Por eso, perdón, en mi novela yo retraso en los acontecimientos y los pongo más bien al final, y también por interés puramente literario, porque esto efectivamente es una novela. Pero, como en todas, después de contar la historia, al final hay un glosario de los personajes, quién es real, quién no lo es, y también una nota historiográfica contando lo que de verdad pasó y de lo que se cuenta en la novela, que es lo que el novelista en este caso yo he aportado. También diré, porque estoy particularmente orgulloso de esto, porque me lo he pasado bomba haciéndolo, que los dibujos del final son míos. Los mapas, la reconstrucción de cómo era Oviedo a principios del siglo IX, de cómo podía haber sido el sueño del rey Ramiro en el Monte Naranco, que no era solo lo que hoy vemos, sino más edificios, cómo era Santiago de Compostela a mediados del siglo IX, que esto sí que está bien documentado. Esos dibujos los he hecho yo para incorporarlos también para que el lector, perdón, pueda hacerse una idea física, ¿verdad?, de lo que se estaba moviendo. Gabo, tienes que activar el audio, por Ah, favor. ok, quizás última pregunta. He visto su trabajo también de Cristóbal Colón. ¿Cómo entender a a la reina Isabel, las católicas? ¿Por qué? Porque toma prisioneros en Granada y el Tratado de Granada, pero cuando llega a América ya no los toma los prisioneros, los hace plebeyos. Esta cosa de que se va a echar en contra de los conquistadores, por qué con ellos sí, otros no, y cómo manejar ese punto de vista de la reina. Esto Cómo nos le va a saca un hacer poco para... del tema, nos saca un poco del tema, pero en realidad no, porque Isabel de Castilla finalmente es enteramente tributaria de la misma mentalidad que aquella gente en el siguiente sentido. Es una mentalidad esencialmente religiosa, y si no es que no se entiende nada. Isabel de Castilla lo que aporta con su marido, con Fernando de Aragón, del que siempre nos olvidamos, pero es un tío de primera, es en su momento un concepto político revolucionario, que es el de la República Cristiana, que viene a significar yo tengo poder, mi poder es legítimo porque voy a hacer el mundo de Dios aquí. Eso significa también que yo me obligo a comportarme conforme a esa ley de Dios, claro. En el momento de la conquista de Granada se plantea una situación muy complicada, porque el propio reino de Granada estaba a su vez roto, no solo entre familias, y linajes y clanes y caciques, sino también entre intereses de grandes señores, cada uno de los cuales tenía sus propios esclavos, unos se convierten y otros no. Es una situación muy complicada. El caso de América es enteramente distinto, porque cuando los españoles llegan allí, lo que encuentran es un montón de gente enteramente desconocida para todo el mundo. De hecho, los primeros misioneros que van, como Bernardo de Boil, que es un aragonés, se vuelve al año y pico enteramente frustrado y deprimido porque no ha conseguido entenderse con nadie, claro. En la España de la época había gente muy lista que hablaba, bueno, latín, por supuesto, bueno, francés, español, italiano, árabe, pero claro, nadie hablaba la lengua de los taínos, como luego nadie habló la lengua de los mayas, fue complicadísimo empezar a entenderse, ¿verdad? Eh, pero la consigna, desde el principio, es la evangelización. Porque además, en los propios títulos de derecho a la conquista que expide Roma, el Papa Alejandro VI, que como tío era un golfo, pero como Papa fue muy bueno, lo que le decía, fundamentalmente tú vas allí a evangelizar. Tienes derecho a conquistar porque vas a evangelizar. Y si no evangelizas, no tienes derecho. Claro, si evangelizas, no puedes esclavizar al tipo que acabas de convertir en hermano tuyo, evidentemente. De ahí la prohibición de la esclavitud de entrada, el famoso codicilo del testamento de Isabel la Católica en 1504, lo cual plantea un problema muy serio con los que ya eran esclavos allí, porque todas las sociedades amerindias, todas eran esclavistas. O sea, los aztecas tenían, los mexicas tenían sus esclavos, los incas tenían sus esclavos, con esta gente que haces que ya es esclava. En principio, convertirla y redimirla, liberarla, pero luego es mucho más complicado, porque al cacique que es su jefe
le has convertido también, tienes que respetarle a sus esclavos. Entonces, eso genera unos problemas jurídicos, administrativos realmente alucinantes. Pero bueno, en cuanto a la cuestión del concepto, que era lo que tú preguntabas, lo fundamental es eso, es la cuestión religiosa. Es decir, el otro no es una población vencida, es una población a la que vas a convertir para ser como tú. Claro, eso cambia enteramente las cosas. Muchas gracias. Por ti. Pues muchas gracias, Gabo, por tu pregunta y muchas gracias, Javier, por tu respuesta. Y damos paso ahora a Matías. Matías, por favor, adelante. Muchas gracias. No podría faltar Matías, claro. Eh, entonces, además es un lujo una noche como esta contar con gente como el amigo José Javier y también tú, Rafa, que tanta información tenéis sobre cosas que algunos todavía ignoramos. Porque claro, yo al ser más viejo que vosotros, soy de esa generación que la primera vez que leyó lo de Santiago y Tierra España fue en un TVO del Capitán Trueno, claro, cuando Yo también, ¿eh? Sí, pero yo antes, creo. Entonces, pero hay una cosa que sí me gustaría ver si por favor vosotros podéis hacerme un poquito de luz, porque cuando hablamos de los colonos de la tierra de frontera en la península ibérica, a mí no me cuesta, creo que a nadie le costaría hacerse una idea de lo que son esos pequeños poblados que empiezan siendo aldeas, que después pasan a ser pueblos, en fin, no me cuesta, o me cuesta poco, imaginarme a los señores feudales cuando ya todo eso se ha montado, pero ¿cómo puede uno entender una persona, un campesino solo, como tú has dicho, José Javier, que toma posesión de un terreno? ¿De cuánto terreno? ¿Qué extensión tenía? ¿Cómo lo defendía? ¿Cómo se las arreglaba? Eso yo, si vosotros no me lo decís, yo no he sido capaz de entenderlo nunca. Esa es la pregunta y muchas Para gracias. mí uno de los es que es muy difícil hacerte a la idea, porque además has de hacerte la idea de los medios de la época también, claro. Que dice que Claro. un tractor recorres y tal, pero no había tractores. Bueno, si acaso bueyes y no siempre. El procedimiento estaba perfectamente pautado. Primero, por costumbre, enseguida se convierte en ley, que es el procedimiento de presura y escalio. La presura consiste en que tú llegas a una tierra y tienes derecho a quedarte con lo que quieras. Ahora bien, eso es la presura, literalmente de tomar, ¿no? De presa. Solo tienes derecho realmente a ser propietario de aquello que demuestras que eres capaz de trabajar. Y esto es el escalio. El escalio consiste fundamentalmente en remover del terreno troncos, piedras, para dejarlo apto para el cultivo. De tal forma que es una institución que se crea para que no venga el chulo del pueblo con 4 amiguetes, ¿verdad? Ocupe un montón de tierra y aquí no entra dentro, esto es mío. No, tienes que doblar el lomo y demostrar que eres capaz de trabajar esto. ¿Cómo, en qué condiciones y con qué extensiones? Depende de los lugares, pero normalmente empieza a medirse muy temprano en yugadas, es decir, todo el terreno que una yunta de bueyes puede recorrer en un día, puede trabajar, perdón, en un día. ¿No? Eso es la yugada. Y a partir de ahí, en función del propio terreno, porque depende de lo accidentado que sea, etcétera, ¿no? Se otorga ese derecho de posesión sobre las tierras que a partir de ese momento van a ser tuyas. Y en algunos lugares, según las necesidades de defensa, serán un montón de casas apiñadas, ¿verdad? Mira, por Segovia, sin ir más lejos, y los campos debajo. En otros lugares serán hábitats más dispersos, en el propio Valle de Mena, ¿verdad? En función de los lugares. ¿Y cómo te defiendes? Tú solo. Porque hay varias fases, por supuesto, en la Reconquista, pero en esta primera fase, la de mis novelas del siglo IX, son familias de colonos que aseguran su propia defensa. La corona no tiene tropas para mandar, no hay. Hay una pequeñita guardia que son los fideles regis del rey y ya está. Los grandes señores en Galicia pueden tener mesnadas. Cuando hablamos de mesnadas hablamos de 60 personas, 50, no estamos hablando de batallones, ¿eh? Bueno, y allí son ellos. Y allí son ellos que tienen que aprender a hacer de todo, de tal forma que desde muy temprano empieza a regularse, y eso también está documentado, los servicios comunitarios, ¿eh? Que se prestan en materia de defensa. Por ejemplo, ANUBDA. ANUBDA es como se llama el servicio de reconocimiento
remoto, diríamos hoy. O sea, un chaval que se va a la última loma, ¿verdad? Que se ve desde el pueblo a ver si viene alguien. Y cuando acaba vuelve. Castellería, pues Castellería es un impuesto que pagas en especie colaborando en la construcción de un castillo que lo ha mandado un conde que haya mandado el rey allí para construirlo. Este tipo de organizaciones, a medida que se va bajando y que van entrando más y más colonos, empiezan a levantarse las primeras fortalezas. Hay hoy en día reconocibles perfectamente tres en una zona preciosa de Castilla, que son las Hoces del Ebro, que son Oña, Frías y Tedeja, que lo ves, además el Tedeja lo están recuperando. El Tedeja es muy importante en mis novelas porque es el castillo que se supone que hace Zonio de Mena, el primero de los Caballero de Jabalí Blanco. Bueno, están viendo los zócalos. Son fortalezas muy simples, pensadas fundamentalmente para refugiar gente. Están pensadas para eso. Teniendo en cuenta que el enemigo es un tipo que viene de muy lejos, que entre sus bases y tu pueblo hay un mundo, que es todo el desierto del Duero, que no se va a poder habituallar y que si él llega va a ser mucho más fuerte que tú con toda seguridad, pero tú estás bien encerrado y con provisiones, se va a tener que marchar porque no va a tener nada para comer. Y este es un poco el modelo. Luego, si hay suerte, pues como con Alfonso II el Castro en más de una ocasión, según ellos están marchando, te has conchado antes con 3 o con 4 para poder ir a cierto desfiladero que solo vosotros conocéis y machacar enteramente al enemigo, cosa que hace varias veces Alfonso II durante su reinado, pero después de ver Oviedo destruida 2 veces, ¿eh? Que eran tiempos muy duros. Pues muchas gracias, Matías, y muchas gracias, Javier. Y ya que estoy aquí, voy a aprovechar yo y voy a hacer también una pregunta. Yo quería ver el otro lado de los colonos, ¿no? Porque Matías ha hablado un poco de esa pareja de colonos, cómo se sostienen ellos solos, pero luego ese territorio va poblándose de colonos y empiezan a llegar los fueros. Les empiezan a dar fueros a las colectividades. Los fueros son algo absolutamente específico de España, son un fenómeno único en Europa que nos marca profundamente, Absolutamente. hasta el extremo de que 1000 años después vendrá Napoleón y el pueblo español se alzará contra Napoleón en contra de, o sea, paralelamente a su rey, y será el propio Marx quien dirá el hecho diferencial español con respecto a todos los demás países de Europa es que tuvieron una reconquista con unos fueros. ¿Por qué? Porque Napoleón, todos los países que ocupaba, una vez descabezado el rey, se hacía Claro, con se el caía país. todo el sistema. Pero en España no, en España estaba la pirámide, esto lo estoy explicando para los que nos escuchan, estaba toda la pirámide de poder, pero además había un poder diferente, que era el concepto que tenía el español de que él era un poder propio aparte del propio monarca. Y eso derivado de la filosofía que se venía de los fueros. Entonces, si nos podías hablar de aquellos fueros que fueron obteniendo las distintas poblaciones. Tiene mucho que ver con la vida de frontera, es decir, la gente que está en la frontera está jugando la vida literalmente y el rey no te va a ayudar porque no puede, es que no puede, físicamente no puede. Puede mandar a un conde alguna vez a hacer algo, pero como ocurre en Brañosera, de que enseguida hablaré, ¿no? Entonces, lógicamente, a esa gente para que permanezca allí hay que reconocerle algo. ¿Qué le reconoces? Una libertad enorme, empezando por la libertad de ser señor de tu suelo, cosa que no pasaba en ninguna otra parte de Europa en aquel momento. Por eso hay gente que se la juega y baja. Es porque las posibilidades de que acabaran mal eran muchas. Pero claro, estás en una zona como la del Reino Cristiano del Norte, al norte de la cordillera cantábrica, que ya empezaba a estar superpoblada, con posibilidades de supervivencia escasas. Al sur lo que se te ofrecía era un mundo enorme, llano, además que podías cultivar con muchos ríos, que te podían matar efectivamente. Pero es que eliges, o te mueres allí siervo, o a lo mejor vives libre y señor al sur de la cordillera, ¿no? Bueno, y es esa llamada la que va haciendo que colonos. Pasa también, por cierto, en la zona de la Corona de Aragón, en lo que luego será Cataluña, en la Plana de Vic, prácticamente en la misma época, empiezan el mismo sistema de colonización. Conocemos el primero, por ejemplo, que es un soldado, que es el Miles Juan, Miles de soldado. Soldado en Ladín. Bueno,
El fuero al final es el reconocimiento por parte de la corona de tu libertad. Es muy interesante, el primer foro municipal que consta es el del primer municipio de la historia de España, que es Brañosera, que es un pueblo que está en la montaña de Palencia. O sea, si cogéis la carretera de Palencia a Santander, la nueva, no las viejas que eran una autovía, antes de llegar a Alar de Campo, perdón, a Aguilar de Campo tenéis Alar de Rey y Peñamaya, que era la gran fortaleza, ¿verdad?, del natural del norte. Y a la izquierda, en Aguilar de Campo, entras en lo que se llama la montaña palentina. La montaña palentina es un sitio bravío, a más no poder, muy bonito, con un frío de narices en invierno, muy agreste. Y allí había un pueblo que se llamaba, que llaman Brañosera, porque solo había brañas, es decir, pastos de verano, y osos, o sea, Brañosera. Y este es uno de los lugares que empieza a repoblarse muy temprano, año 824, creo recordar. O sea, estamos ahora en el 1200 aniversario de... Bueno, y para llevar unos colonos. Conocemos los nombres porque el fuero lo tenemos, es el primero que nos consta, ¿no? Cristóbalo, Cervello, Zonio, etcétera, es como se llamaban aquellos. Y aquellos van y se instalan allí. Y Alfonso II el Casto, para, digamos, normalizar la situación, le manda a un señor que era el conde en Castilla, ahora explicaré esto, que es Zonio, Munio Núñez, y su esposa que se llama Argilo. Esto es una cosa interesante porque en la Edad Media española aparece siempre el nombre de la señora. En el resto de Europa, muy rara vez. En España, sistemáticamente. Pero la mujer española es que es como es de toda la vida. Entonces también, ¿verdad? Argiro, que era la mujer de Munio Núñez, que era el conde. Digo que no lo explicaba porque hoy estamos acostumbrados a identificar la palabra conde con un título nobiliario heredado de padre a hijo, pero en la época no era así. O sea, duque era el tipo que dirigía algo, dux, ¿verdad? Marqués era el tipo que controlaba una marca, una frontera, y conde era el que iba, comes, es lo que quiere decir, con el rey. Entonces, los reyes nombraban a alguien específicamente para ocupar esa función en un territorio, pero no quedaba para que lo pudiera dar en herencia a sus hijos. El conde Rodrigo en Castilla no lo hereda su hijo. Bueno, ya con Fernán González sí. Y antes también. Aquí lo mismo, es Munio Núñez el que aparece allí con su mujer y va a ver a aquella gente y les da un fuero. El fuero de Brañosera, que lo tenemos. En mi novela, en la primera, El Caballero Jabalí Blanco, que transcurre buena parte precisamente en Brañosera, sale precisamente esta escena. Munio llega y dice, el rey os manda esto. ¿Y esto qué significa? Esto significa que vosotros estáis aquí, que se os reconocen vuestras propiedades, que los pastos son vuestros, que si alguien quiere traer aquí su ganado a pastar, os tiene que pagar, que los pasos son vuestros, que si alguien quiere pasar, os tiene que pagar, que los montes, el montajo que se llama, son vuestros, si alguien quiere sacar madera, os tiene que pagar al concejo. Y así se crea realmente la primera legislación municipal que hay en Europa, que es precisamente este municipio de Brañosera, que luego se va a ir repitiendo adaptado a las circunstancias en numerosos lugares, cuando empieza toda la creación de comunidades de villa y tierra, que se llama en Castilla, a medida que va avanzando la repoblación al sur del Duero, va a seguir básicamente el mismo camino y siempre hay un fuero, que es, por así decir, la carta legal de reconocimiento de derechos de los pobladores. Hay un monumento maravilloso desde el punto de vista municipal, que es el Fuero de León, de Alfonso VI, no me quiero equivocar. Pues, ahora dudo yo con los ordinales, por las horas que son. Bueno, que fundamentalmente lo que hace es reconocerle a la gente de una ciudad derechos por vivir en esa ciudad. Que en la época que estamos, y eso es una cosa que solo pasa en Basilea, en Suiza, y porque es una ciudad eclesiástica, y aquí. Y aquí, porque la corona lo que necesita es gente fiel. Y los señores ya tienen mucho poder, demasiado poder, y no siempre son fiables. Entonces, y toda esa gente que está en la frontera, en Ledesma, en Sepúlveda, en Castrojeriz, etcétera, pero no son nobles, son campesinos. Campesinos ennoblecidos porque son señores. Ese reconocimiento de ser señor de algo, por cierto, es lo mismo que luego va a llevar a la gente a América, a las Indias, cuando empiezan a saltar el océano.
Vamos a ver, para hacerte rico no cruzas el mar en un cascarón. Para hacerte rico montas un burdel en Sevilla, pero no te metes en semejante aventura. Tú te marchas para allá para ser señor. Que en la mentalidad de la época era lo más que se podía ser. Cuando eres un destro y paterras de tomelloso, siervo toda la vida. Tienes la opción de ser señor de tu propia tierra y entregársela a tu hijo. O sea, ¿qué más puedes pedir? Pues eso es la mentalidad del colono de la Reconquista, y el fuero es la bendición regia de que esa ambición tuya es legítima, claro. Vaya chapa que Pues pego yo con el tema del fuero, pero... No, no, posiblemente magnífico, magnífico. Permíteme, por favor, que te lo ponga un poquito más difícil. Y, y ya, y ya te invitaré a un pastel de carne cuando vengas por Murcia, no te preocupes. Pero, pero el asunto es porque, vamos a ver, es fácil entender una organización cuando empieza de arriba hacia abajo. Es decir, hay un señor que reparte unos determinados territorios entre los que están por debajo de él, ya, pero aquí estamos hablando de cuando, o por lo menos a lo que yo me refería al principio, cuando es al revés, cuando es de abajo hacia arriba. ¿Cómo se marcan los lindes? ¿Qué tipo de autoridad dice tú hasta aquí y tú de aquí no? Y lo digo porque, verás, yo como murciano, claro, he sabido de historias, yo ya pertenezco a una segunda generación en los que procedencia de huérfanos, pero no fuimos huérfanos, mi padre ya no lo era, yo tampoco, pero tenemos lógicamente el conocimiento y saber que han habido, pero bueno, peleas a muerte, ¿eh? Por un metro de terreno. Bueno, un metro entonces no se decía metros, ¿no? Por un cuarto de taúlla, como se decía por aquí. Porque por aquí es que si no, no me va a pasar la regadera. Y si, en Claro, fin. Entonces, ¿cómo se marcaba eso en esos tiempos? Es mi curiosidad, si podéis decirme pues algo. en realidad igual que ahora, ¿eh? O sea, con la pelea por el cuarto de tabulla, por lo que fuera. Vamos a ver. En principio, la institución del escalio, esta de la que hablábamos, permitía delimitar bastante el territorio, porque se te reconocía lo que tenías. Si ampliabas luego, allá tú, porque eso no estaba reconocido. Estaba reconocido lo que tú habías escalivado, ¿verdad? Todo eso lo controlaba el concejo, que es la asamblea de vecinos. Y el concejo se convierte en una forma de democracia popular que es típicamente española y que va a marcar mucho la mentalidad española para los siglos posteriores. Menéndez Pelayo le llamaba democracia frailuna, porque es verdad que era un poco como de convento de frailes todo, ¿verdad? Eh, pero no democracia, una democracia de base, en el sentido de que si tú faltabas a todo eso, faltabas al honor. Y también por lo mismo el concepto del honor empieza a ser algo fundamental para los españoles, ¿no? Por al final es la fama delante de todos los demás. Luego, por otra parte, normalmente todas las colonias, llamémosle así, ¿verdad? Las nuevas aldeas que se van construyendo se autoorganizan rápidamente con un poder que siempre está ahí, que es el de la Iglesia y que es muy importante. Muy pronto los monasterios van a ser los auténticos ejes vertebrales. Vamos a ver, los pivotes de la vertebración territorial del país van a ser los monasterios. De hecho, mucha gente que baja y cuando baja ya no queda tierra, se acoge a los monasterios. Porque, ya en una época posterior, porque trabajar como siervo para un señorío monacal es mucho más relajado que hacerlo para un señor civil, normalmente, ¿no? Bueno, eh, el abad de un monasterio garantiza un orden y además una autoridad moral que todo el mundo le reconoce. Y cuando no, normalmente son los vecinos. Aquí parece una tradición muy bonita. Eh, con la que pasa un poco lo mismo que con Clavijo, es decir, es un relato que hoy sabemos que es legendario, pero que se asienta enteramente en hechos reales, que es el de los jueces de Castilla, Laín Calvo y Nuño Rasura. Nuño Rasura, por cierto, me tomó la licencia de hacerlo aparecer aquí en El Jinete de Luz en esta novela como un niño, ¿no? Pero bueno, crecerá, será mayor y será Nuño Rasura. La leyenda dice que en un momento determinado los señores, los caballeros, los guerreros, de la zona de Castilla no quieren seguir yendo al llamado a la guerra del rey porque tienen que dejar los campos, el rey en venganza los mata y entonces se autoorganizan las comunidades rurales de lo que es el norte de Burgos, las merindades, ¿vale? Eh, eh,
para regirse por su propio fuero, que es el de los jueces de Castilla. Y de hecho hay en Burgos un pueblo que se llama Bisjueces, o sea, los dos jueces, ¿verdad? Donde están ahí las estatuas de Nuño de Asura y de la Incalgo. Esto no es verdad, no ocurrió así. Pero sí es verdad que los municipios empiezan a organizar su propia administración de justicia desde un punto de vista, hoy diríamos, de democracia municipal. Que por otra parte recupera el modelo del ¿cómo era? Conventum Vicinorum, de los godos, ¿eh? O sea, la idea existía ya. La idea de la democracia municipal, de la democracia de base, es una idea muy gótica, muy germánica, que aquí se mantiene enteramente viva en muchos pueblos castellanos. Todo esto, evidentemente, va cambiando con el tiempo, la corona después nombra corregidores, en fin, bueno, pero ojo, que acabamos en Fuenteovejuna, ¿eh? Claro, es que eso sigue. Quiero decir, al final, Fuenteovejuna, el alcalde de Zalamea está siempre con la misma historia del poder municipal, que es el poder del pueblo, frente a un poder extraño, abusivo, que recurre ante el rey y el rey siempre le da la razón al pueblo. Y esto forma parte enteramente de la mentalidad tradicional española, la tradicional hasta hace nada, ¿verdad? Incluso después de lo de Valencia, yo diría que hoy sigue viva, porque sigue siendo El lo pueblo mismo. salva al pueblo. Exactamente, ¿verdad? Y que tiene manifestaciones, bueno, en el 1808, el 2 de mayo. O sea, los señorones del antiguo régimen que huyen de Madrid no van a buscar a un conde, van a buscar a un alcalde, bueno, a dos alcaldes, a los de Móstoles. Pues mucho de nada, ¿eh? En la época, para que hagan una carta. Porque resulta que una carta firmada por dos alcaldes, ese manifiesto del 2 de mayo, el bando del 2 de mayo, tiene más poder, tiene más legitimidad política que cualquier decisión que pueda tomar un aristócrata. ¿Por qué? Pues porque forma parte de eso que estaba contando antes Rafa y que subrayaba Carlos Marx, es que en España había una red de instituciones naturales que no había desaparecido. Y es lo que permite que luego de repente el país se autoorganice en juntas provinciales, en juntas no sé qué, un poco por todas partes, porque es esa inercia histórica de una forma de entender la vida colectiva, ¿no? ¿Y habían escrituras? ¿Perdón? ¿Habían escrituras? ¿Algo que de alguna manera justificase? De aquella época no se conserva nada. De No lo aquella sé. época no se conserva prácticamente nada. Yo tiendo a pensar que sí, por lo siguiente. Uno de los hallazgos más maravillosos de la época visigoda, que yo lo cuento en mi libro Visigodos, es lo que se llama las pizarras visigóticas, que son anotaciones sobre pizarras, lajas de pizarra negras, ¿verdad? Anotaciones de gente del campo, lo cual te permite pensar, bueno, en la época de los visigodos, siglo VII, VI, había en el campo gente que no era analfabeta y que sabía escribir. Sí, sí. Y que por tanto podía apuntar en esas lajas de pizarra, ¿verdad? De forma muy primitiva, muy rústica, eh, conceptos elementales de pertenencia, de ganado, de tierras, etcétera. Así que yo tiendo a pensar que sí, porque además estaban bastante bien marcadas las lindes, ¿no? Perdón. De hecho, hay fiestas locales en Bernañosera mismo, por ejemplo, eh, donde, por así decir, la base narrativa de la fiesta es una disputa de lindes municipales, ¿no? Bueno, Mm. así que sí que debía de haber. ¿Dónde están? Pues lo que se conserva ya es mucho más tardío. En España, en líneas generales, es muy difícil encontrar documentación regular en las parroquias previa al siglo XV. Y esto es un lujo, ¿eh? O sea, no pasa en ninguna otra parte de Europa. Aquí tenemos unos archivos maravillosos. Como no hubo dos guerras mundiales, pues la mayor parte del material archivístico se ha podido conservar. Pero en la época, evidentemente, escribía poca gente, era difícil escribir, era difícil dónde escribir, ¿verdad? Y es la tradición, por así decir, la que mantenía el sentido del derecho de la propiedad, pero los fueros sí que están escritos. Y luego conocemos también, por ejemplo, otras cosas ya en la España musulmana, pero sí en Murcia, muy interesantes como el pacto con Tudmir. Antes de que Murcia se llamara Murcia, que era Urariola, ¿verdad? El pacto que hacen los moros con el jefe local, que era Teodomiro, se analiza como Tudmir, y que está perfectamente retratado todo lo que hay que pagar cada año al invasor para que le mantengan. O sea, que sí que se tomaba nota del asunto, sí. Siempre había un notario, ¿verdad? De todas partes. Pero bueno, ves que en realidad estás contando historias del siglo IX, pero estás contando historias que para
cualquier español que conozca mínimamente su paisaje y su paisanaje están permanentemente vivas, porque es que somos así, es que somos básicamente los mismos. Es que esto es un asunto muy interesante. Y mire, cuando ves los mapas genéticos, por ejemplo, que hizo la Universidad de Santiago, creo que fue con Oxford. No sé si era Oxford o Cambridge, unos que reman en Inglaterra, uno de los dos. Bueno, de los haplotipos, es decir, las cualidades genéticas que tienden a heredarse juntas, y ves cómo baja enteramente según las líneas de repoblación de la Reconquista. O sea, es que somos la misma gente, básicamente. Entonces, hombre, es muy sugestivo, sí. Pensar que hubo otro tiempo en el que, en unas circunstancias en las que realmente todo estaba perdido, porque todo estaba perdido, joder, pues hay gente que desafió al mayor poder de su tiempo y fue capaz de reconstruir un mundo. Es que la historia es asombrosa. Antes citaba a Beato, Beato de Liébana y Eterio de Osma, en el monasterio que hoy es Santo Toribio de Liébana, en la época se llamaba San Martín de Turieno, y es una historia que me parece que vale la pena recordar porque te da la medida de hasta qué punto un tío valiente puede mover el mundo. En la época, ayer como hoy, la cabecera de la cristiandad española era Toledo. Y el arzobispo de Toledo, el obispo de Toledo era, pues, no es que fuera el primado, como después, ¿no? Pero era la cabeza de la cristiandad, que era un tipo que se llamaba Elipando. Claro, Elipando estaba pastoreando a su grey, hablamos de finales del siglo VIII, en un momento en el que el poder allí era musulmán, buena parte de la vieja élite goda se había convertido, y ahí había un montón de Ibn Qutman, que en realidad se llama Guzmán, Ibn Pascual, que es Pascual, pues habían arabizado muchos de ellos y convertido, porque la versión arriana del cristianismo al fin y al cabo hacía una pasarela, ¿no? Esa idea de que Jesús no es Dios, sino que es un hombre al que Dios elige como hijo, pues bueno, encajaba con la idea musulmana de que Jesús es el profeta antes de que llegue Mahoma. Y de repente Elipando, nada menos que el obispo de Toledo, va y se hace adopcionista, es decir, empieza a decir que Jesús no es Dios. Jesús es un hombre elegido por Dios como hijo. Y se montó un follón extraordinario. Y lo de Elipando llega al último rincón de Asturias. Si habéis estado en Santo Toribio, lo veréis en medio de la Liébana, que es un sitio maravilloso para tomarse una fabada y para hacer excursiones, pero o sea, cuesta llegar. Bueno, llega allí y estos leen la carta de Lipando, montan en cólera y le mandan una carta feroz, que además mandan copias a todas partes para que todo el mundo se entere, llamándole testículo del anticristo. Eso es como que llaman estos dos monjes al obispo de Toledo. Al obispo de Toledo se pone en plan obispo, naturalmente, les contesta otra carta. Fetidísimo doctor Beato, le contesta. Bueno, la polémica crece, 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 crece. Y llega Carlos Magno, que monta un sínodo en Frankfurt para ver qué está pasando en la iglesia española. ¿Y quién tiene razón? Y Carlomagno le da la razón a los dos pequeños monjes asturianos frente al obispo de Toledo. A partir de ese momento, la iglesia de Oviedo se convierte en, bueno, no diré que la cabeza de la cristiandad, pero casi. Y todo empieza porque hay dos tíos, dos monjes pequeñitos en un monasterio en medio de montañas, ¿verdad? Que no van a renunciar a sus principios en lo que ellos piensan que es la verdad. Así que nunca hay nada perdido, efectivamente. Todo es cuestión de ser capaz de acumular la suficiente capacidad de combate y de energía para estar donde hay que estar. Sí, a nivel Pues de yo me anécdota quedo. puedo deciros que hace ya unos años, pero me dio el gustazo de sobrevolar Santo Toribio de Liébana en parapente. ¡Ole! ¡Sí, señor! Ole. ¡Joder! Enhorabuena, porque debe ser una... ¿Desde dónde saliste? ¿De Fuente D? No. Bueno, un poquito más arriba, lógicamente, porque para hacer parapente hay que tirarse de más Claro. arriba. Claro, una montaña. Y sí, sí, ¡Qué bueno! pero no, vamos, sí, yo estaba en aquel momento, estaba acampado en Potes y con mi hijo, lo hice con mi hijo también, que entonces tenía 17 años, y nos dimos ese gustazo, sí, sí, te lo puedo decir. ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! Oye, enhorabuena. Joder, qué tío. Eso tienes que escribirlo. Muy bien, señores. Bueno, Dime, oye, pues ha Matías. sido un placer. Muchísimas gracias a todos. Gracias a ti. Pues ya lo han visto ustedes, hemos tenido ya un magnífico conocedor de la historia y un enorme divulgador. Yo me quedo con la frase esta, corolario de toda aquella época, de un valiente puede mover el mundo. Y yo creo que es la explicación de cómo una nación de solo 7 millones de habitantes fue capaz de dominar un planeta entero. Sí.
Y muchas gracias, Javier, pues por compartir tu conocimiento y por traernos este libro tuyo, El Jinete de Luz, que como decíamos, es una ocasión maravillosa para quedar como un señor estas Navidades y traer esta historia que sin duda a quien reciba el libro le va a llegar. Sí, señor, muchísimas gracias. Y pues eso, muchas gracias, Javier, y es a ti a quien corresponde, como no puede ser de otra forma, poner el punto final a esta charla. Muchísimas gracias a todos. Lo que estáis haciendo en Héroes de Cavite es una covadonga. Felizmente hoy en España hay cada vez más covadongas, es una cosa maravillosa y cada vez que abrís un streaming, ¿os acordáis de esa escena del Señor de los Anillos donde empiezan a encenderse las almenaras y se van avisando unas a otras, ¿verdad? Para llamar a los hombres de Roham a que vayan a defender Minas Tirith. Bueno, es eso. O sea, en España hay cada vez más almenaras como esta, vuestra, que fue de las primeras que hubo, ¿verdad? Luciendo a vuestro fuego ha contestado un montón de gente cada vez más. Y está siendo, sin ninguna duda, la gran revolución cultural española de los últimos 20 años. Este redescubrimiento por parte del español de a pie de su propia identidad contra el poder que pone todos los obstáculos que puede. Y sin embargo, ahí estamos como los colonos, ¿verdad? Haciendo presuras en nuestra propia identidad. Así que muchísimas gracias, enhorabuena por ese trabajo y todo lo que nos queda por delante. Pues muchísimas gracias una vez más, Javier. Un honor y un privilegio haberte tenido hoy aquí. Y Un abrazo fuerte señoras, para todos. un abrazo. Y señoras, señores, nos despedimos. Esto es Hispanidad, esto es Historia, esto es Héroes de Cavite. Buenas noches.